Buenos días, Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Pues este proyecto nació ya hace un par de años. Me cogí una excedencia y estaba estudiando fuera de Pamplona, y en una clase de inglés nos pidieron preparar un tema, hablar sobre un tema, y elegí el tema del euskera. Yo soy profesora en una Ikastola y preparé un tema sobre el euskera, pues las características especiales que tenía esta lengua, de dónde provenía, la forma de crear las palabras, el uso de las onomatopeyas. Y al final de la clase, pues todos quedaron encantados y con ganas de aprender más. Incluso algún alumno dijo que tenía ganas de aprender euskera. Entonces se lo comenté a mi hermana Regina, que es escritora. Yo no soy escritora, yo soy maestra. Y hablamos sobre la posibilidad de crear un diccionario, o sea, un libro a partir de aquella charla, y habíamos visto un montón de libros sobre diferentes lenguas. Y pensamos que sobre el euskera podía tener mucho interés. Y así surgió la idea. Empezamos a escribirlo, contactamos con Liébana para hacer las ilustraciones y poquito a poco pues surgió. ¿Y a qué público, una vez en realidad, va dirigido este trabajo? ¿A quién tenéis en mente cuando hacéis este trabajo? Pues se me oye, ¿no? Sí. Hombre, evidentemente, como dice en el título, son 57 palabras para empezar a amar el euskera. Entonces, yo me había pasado eso, ¿no? Que había estado viendo muchos diccionarios sobre distintas lenguas. Por ejemplo, es curioso porque me acaban de regalar el pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre. No vengo a promocionarlo, no tengo nada que ver. Competencia. Pero eso que lo había visto también, me había llamado la atención, y creo que hay realmente a la gente nos resulta muy curioso descubrir otros idiomas, porque también nos están hablando de distintas formas de ver el mundo, al fin y al cabo, ¿no? de relacionarnos con la realidad y de interpretar las cosas, ¿no? Y a mí me ha resultado muy fascinante. Y cuando veía todos estos diccionarios de lenguas a veces tan lejanas, ¿no? Como pues el japonés, y decía, es curioso que aquí teniendo esta lengua como el euskera no hay algo así, porque me parece que además es fascinante, ¿no? Y cuánta gente en este país se está perdiendo esta riqueza, este tesoro que tenemos, es como un gran desconocido todavía para mucha gente. Igual aquí nos puede parecer más extraño, pero no hace falta irse muy lejos para que la gente le suene a marciano total. Y entonces me pareció que podía ser bonito pues llevar a todas esas personas que no tienen contacto, pues una aproximación, ¿no? De que viesen lo que es el euskera, un poquito, ¿no? Una aproximación. Yo creo que sin duda además lo habéis conseguido, ¿no? Habéis dado a conocer un poquito más este idioma. Yo pensaba que habría sido muy difícil para una ilustradora dar imagen a estas palabras. En una conversación anterior dijo que no tanto, que había influido, y yo creo que se nota en el resultado final. Pues la verdad es que para mí, cuando me plantearon un proyecto y demás, me pareció un proyecto súper bonito y a la vez un reto, porque nunca había hecho un trabajo así. Al final 57 palabras, ¿no? Y por un lado con la interpretación de ellas, y no sabía hasta qué punto pues añadir la mía o no, un poco mi visión. Pero creo que al final todo ha conjugado bastante bien. Al menos, yo estoy satisfecha con el resultado y no sé, todo un reto, la verdad. Sí, había palabras que igual sí que me venían, ¿no? a la imagen de forma más inmediata. Otras me ha requerido un poco más esfuerzo, ¿no? De cómo plantearlo, porque mi intención tampoco era ser muy explícita. No quería, dejar que cada uno también, aunque esté en las palabras acompañadas de ilustraciones, que hiciera su propia interpretación, ¿no? O que le evocase otras cosas que no aparecían en el texto. Así que no sé, espero haberme acercado a algo. Creo que sin duda ha conseguido, ¿eh? Te quitas el sombrero
del arte que tienen algunas personas. Palabras, hay muchas y variadas, pero seguro que tenéis muchas en mente. ¿Cómo fue esa selección? A ver, pues por un lado hay palabras que son curiosas lingüísticamente. La formación de palabras del euskera, el uso de prefijos, sufijos. Es una lengua aglutinante que forma palabras juntando morfemas, ¿no? Entonces, eso es muy curioso e interesante. Por otro lado, otra característica del euskera, las onomatopeyas, se usan un montón. La repetición de vocablos para dar fuerza. Y al final hay un montón de curiosidades lingüísticas que merecía la pena explicar. Y por otro lado, hay otras palabras, se llama pequeño diccionario sentimental, porque hay otras palabras que simplemente nos gustaban, les teníamos cariño. Todos tenemos alguna palabra del corazón. Al principio el título del libro era Biots y Oches, porque era un libro hecho desde el corazón. Palabras a las que tenemos cariño pues por recuerdos de pequeños, o porque las decía nuestra abuela, o porque son palabras que en el pueblo se dicen, aunque no sea de euskera, la gente del pueblo las utiliza y les tenemos cariño. Entonces, por un lado, tiene una parte lingüística, pero por otro lado, desde luego, tiene una parte emotiva. Se nota y posiblemente sea parte del éxito. De todas formas, también en esas definiciones, ¿cuánto hay de personal, no? Porque al final es muy subjetivo lo que es una palabra. ¿Qué porcentaje, cómo os habéis, no sé, desnudado ante esa palabra? ¿Es vuestros recuerdos, que decías de la abuela, etcétera? Hombre, a mí lo primero sí que es verdad que yo tenía mucho respeto por hacer una cosa, o sea, aunque fuese es algo subjetivo, tiene esa parte subjetiva, esa parte sentimental, también quería hacerlo con rigor y vamos, no meter demasiado en la pata, ¿no? Entonces la verdad es que hay una labor de investigación y yo he procurado siempre en todas las entradas dejar muy claro cosas que están estudiadas y que es una etimología fundada y cuáles son pues más leyenda, más, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones que no son académicas, ¿no? Pero entonces todas esas cosas, aunque es muy breve y hay que resumir mucho, yo creo que hemos conseguido siempre ese rigor. También ha estado corregido por varios filólogos. Entonces quiero decir que aunque es un diccionario sentimental, todo lo que se dice ha sido investigado, revisado, etcétera, ¿no? Que igual siempre se puede colar alguna cosa, pero en fin, que por lo menos ese respeto por hacer las cosas bien también está ahí, ¿no? Y la verdad es que ha sido una gozada el investigar, porque te das cuenta de que al final nos resulta muy difícil dónde cortar, porque empiezas con una palabra, esta se lleva a otra, hay una historia detrás impresionante, 1000 teorías súper interesantes todas, y entonces, bueno, pues dices, o haces el pequeño diccionario o haces la enciclopedia Larousse, ¿no? Que eso, bueno, pues para que quiera también. Es un trabajo en equipo, coral, que no es fácil y tampoco se lo ha impuesto fácil a la compañera. Pues claro, palabras como azul. ¿Cómo se dibuja el azul? ¿Cómo se dibuja un animal mitológico como el chanchurro? Bueno, eso es una historia. De hecho, antes cuando he comentado que había algunas que me parecían más complejas de ilustrar, entre ellas la azul, porque claro, el azul sin utilizar el simple color, ¿no? Y todas todas las explicaciones que pueda tener, ¿no? Pues me costó mucho decidirme. Y bueno, al final yo creo que, a ver, el texto ayuda mucho, ¿no? Al ilustrador a la hora sí, con las referencias y demás, pero bueno, esa es una de las que se me cruzó un poquillo. Y luego está la palabra que
Sergio John Juárez, que es el ilustrador Arriorria. Que por cierto es el que ha hecho el cartel de la feria. Eso es. Bueno, pues nos conocemos de hace tiempo, hemos tenido el placer de trabajar juntos, somos amigos. Y bueno, yo creo que fue un reto directamente en plan, a ver, Liona, ¿cómo dibujas esto? Porque a ver si lo sacas. No, yo creo, o sea, venga, a ver, a chinchar un poco. Y me chinchó y creo que el resultado, bueno, porque claro, yo sí, no sé, o sea, no quería hacer algo así un engendro. Sonaba engendro, pero... Es alucinante porque yo cuando me mandan la palabra, o sea, chamurro, animal mitológico, venerado, que es una mezcla de pelirrojo y centollo. Y la madre que lo parió. O sea, esto va a ser un engendro que llevan a que no sé qué va a hacer. Y es bonito. Es increíble, esto ya es como, ¿no? Que ya, si superado este reto... Ya, bueno, tampoco la animes a más. No, pero que es... Sudores fríos. O sea, para ser... Era difícil. Sí. Tenéis que ver el libro los que no lo tengáis, ¿no? Esa es la primera. De todas formas, nos hemos adelantado un poquito, porque claro, el libro, además de vuestras palabras, hay unas colaboraciones. ¿Cócómo surge y quiénes están dentro de este listado? Al principio pensamos, así como nosotras teníamos ciertas palabras preferidas o del corazón, pues preguntar a nuestros amigos, ¿no? ¿Cuál es tu palabra preferida? ¿Qué palabra te gusta de euskera? Y tenemos muchos amigos del mundo de la cultura, al final, y empezamos por ellos. Y al final la rueda se fue haciendo cada vez más grande, la editorial también tomó parte en esto y al final, aparte de gente de Pamplona, pues hay escritores de nivel de Achaga o de Samar, un poquito pues de la gente de la cultura vasca, de todos los, no solo escritores, también hay deportistas, cocineros, Alejandro Chávez, Tapelurena, no me acuerdo bien. Creadores de cómics, Saldieroa, poetas, periodistas, que hay un poquito de todo. Ya que el libro tiene como dos partes, al principio la nuestra y al final otra parte sobre las palabras preferidas de diferentes personas. También todo un reto para ellos, hacerles una palabra y que a ver qué les evoca esa palabra. Sí, también es un trabajo muy bonito y ilusionante también. Cuando recibimos una palabra, pues ay, mira qué ilusión, nos han hecho esta palabra, mira quién lo ha hecho y mira qué bonita es, ¿no? Y aparte es un libro abierto porque puedes seguir hablando, lo lees con, no sé, se puede, así como lo hemos hecho en conjunto, ¿no? Se puede leer en conjunto también, se puede leer en grupo, se puede leer con amigos y preguntar cuál es la palabra de cada uno. O sea, da juego también luego a una sobremesa y a compartir. Os han dicho mucho sobre, ¿no habéis metido esta o la otra? Sí. De todas formas, yo creo que en estas cosas pasa como en la toponía, por ejemplo, que hay mucha imaginación popular, ¿no? Mucha mitología en torno a las palabras. Creemos que igual le explicas a un amigo, bueno, esta palabra viene de aquí y esto lo contrario. ¿Habéis encontrado eso que la gente os diga, no está bien, esto no viene de ahí? O al revés, ¿no? No, de momento eso no. Yo es un poco el miedo que tenía, ¿no? Que de repente alguien entre el público se levanta así, eso es mentira. Y tú ahí como digamos, la he liado. Ya digo que nosotros lo hemos hecho poniendo toda nuestra parte para que no haya meterlas de pata, pero claro, es que todo lo que se escribe sobre el idioma y todo, como dices tú, pues sí que es verdad que hay muchas veces que se van repitiendo cosas, ¿no? Que se dan como verdad y luego tienes que tirar mucho del hilo para ver si eso, con Ilargi, por ejemplo, pues es que hay un mogollón de interpretaciones que luego realmente no, demostradas, pues no. Pero a mí eso también me parece muy bonito.
A mí me parece que al final la lengua es de todos y también nuestras interpretaciones, ¿no? Y entonces a mí, por ejemplo, hay una palabra que era la de el erizo, ¿no? Y una interpretación peregrina que andaba por ahí era del diccionario de Villasoa, ¿cómo era? No me acuerdo ahora mismo el nombre, y él hacía una teoría en base a ese diccionario que decía que al erizo se le veía subir cuestas con manzanas picadas en las púas, ¿no? Subir cuestas de manzanares por ahí. Entonces me pareció, y que por eso la etimología venía de Sagar Heroi, el portador de manzanas, que eso no tenía mucha base, pero me pareció que es bonito, ¿no? Que cada uno también se monte sus propias interpretaciones siempre digo diciendo no, que viene de aquí, que no. Pero es que al final la lengua pues también la hacemos nuestra, ¿no? Y está bien también contar todas estas cosas. La etimología popular, pues, popular, ¿no? No hace del pueblo. Y de hecho en euskera también pasa eso, ¿no? Que un mismo animal tiene 10 nombres diferentes por zona, ¿no? Chimeleta, Pitona o Pausa, palabras. También, no es la mitología del pensamiento de las palabras, pero también hay mucha mitología en el libro. No sé si eso, bueno, para la ilustración también ayuda a esas personajes que la cultura vasca recrea habitualmente, ¿no? Que están recogiendo aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que, bueno, sí que tuve bastante claro cuando ya leí un poco casi todas las palabras que la naturaleza tenía que estar muy presente. Ya no solo la mitología, sino la naturaleza en sí. Me parece que el euskera y la naturaleza son inseparables, y entonces sí que, bueno, al principio algunas pruebas, ¿no? Bueno, les presenté algunas de las primeras ilustraciones, pero sí que me pedía que las ilustraciones tenían que ir por ahí. Y también me ha apoyado mucho en el significado de las palabras. Esto no sé si lo he dicho otras veces, pero por ejemplo en la ilustración de Amat, las plantas que acompañan la ilustración no son elegidas al azar. Para mí al menos, o sea, tiene un significado, son pensamientos, son mimosas, ¿no? Y he jugado también un poco con eso a la hora de bueno, completar las ilustraciones, quizás dándole también ese toque mágico, ¿no? Que también puede encajar dentro de la mitología, incluso la interpretación que hace el recinto. Sí. Misión conseguida. No sé si sois bien, hemos traído unos músicos para que nos acompañen, pero bueno, nos están haciendo un poco la cobertura. Sí, bueno, el acordeonista creo que ha ido a comer, pero sí de la guitarra. Bueno, también con respecto a los euskera, pues también tenéis distintas relaciones, ¿no? Al final, pues no sé si una es lengua materna, han aprendido, otra es lengua pamplona. Yo no sé hasta qué punto pues eso es poner un reto, o es pues, precisamente por esa razón os habéis acercado a este tipo de trabajo. En nuestro caso se refleja un poco la realidad que vivimos aquí, ¿no? Que en una misma familia, en un mismo grupo de personas, puede haber personas que lo tienen como lengua madre, otras personas han ido a Icastola, otras han estado en inglés y hemos aprendido más tarde, otras entienden pero no se atreven a hablar. O sea, hay un poquito lo que pasa en Pamplona, ¿no? O en general, que es un poco la realidad que tenemos, que hay de todo. Y la verdad es que desde cuando aprendes una lengua, igual te das cuenta más, eres más consciente de estas peculiaridades de la lengua que igual personas que la tienen desde como lengua materna, ¿no? Que igual eso ha enriquecido un poco también el producto final, porque hay un poquito de cada visión, sí. Y luego es verdad que también en este sentido hemos querido reflejar con algunas palabras lo que decías tú al principio, de cómo gente que no maneja el euskera
sí que utiliza palabras que vienen de ahí y no son conscientes de ese uso, ¿no? Y como, por ejemplo, en la entrada de dancha, ¿no? Se da ese cruce de, por ejemplo, había un término que dicen en Tierra Estella, en mi pueblo, que carricadancha, ¿no? Y es gente que no habla euskera, pero ellos le dan otro sentido. Entonces, ese cruce continuo que se va dando entre lenguas y que también se va enriqueciendo unas con otras, ¿no? Y a mí me parece muy bonito eso, ¿no? Decíamos la obra popular, ¿no? El libro, como hemos dicho, ha tenido un éxito enorme, un recorrido, está avanzando. Ahora ha dado un paso más y se va a pasar a una exposición. Se va a hacer dentro de poco. Está ya, bueno, contanos cómo surgió ese proyecto y en qué momento está. Pues se inaugura este viernes, si no me equivoco. Se pusieron en contacto con nosotros, no sé si fue, no me acuerdo, ya no me acuerdo, del servicio de euskera de Río Beite, de Río Plano, pues dentro del ciclo de euskera, ¿no? Pues que conocieron el libro y bueno, pues uno de los grandes retos del euskera siempre ha sido cómo acercar a la gente que no sabe euskera, ¿no? Porque no cómo acercar ese idioma a la gente que no lo conoce o que, bueno, pues tiene sus reticencias, y les pareció, de hecho, bueno, yo me acuerdo de un comentario que nos hicieron que fue como, es la herramienta que necesitábamos un poco para bueno, pues expandir, sí, para darla a conocer, ¿no? De una manera no así alcanzador. Sí, ¿sabes? Sí, atractiva, sí. Y nada, bueno, pues la exposición va a contar con, si no me equivoco, 17 palabras que se han elegido un poco, bueno, de eso se han encargado también Regina y los del servicio de euskera, bueno, con pequeños fragmentos del libro del texto. Y bueno, ya no solo se va a exponer en Río Plano, sino que al final también muchos otros servicios de euskera se han animado, les ha parecido muy, muy interesante, y entonces no es el número exacto de los servicios de euskera que lo van a coger, pero bueno, una iniciativa sorpresa y bonita, ¿no? Es otro de los regalos de este libro, ¿no? Luego también nos ha hecho mucha ilusión porque, bueno, nosotros somos chantreanas de corazón, aunque ahora no. Eso lo iba a comentar yo, también soy chantreano y lo iba a comentar ahora. Entonces, pues una cosa que nos ha hecho muchísima ilusión es que en la revista de los de la Chantrea han decidido pues publicar en cada número una palabrica del diccionario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que hoy nos han traído, aquí sale la de la goitibera, que además es una palabra que yo la elegí pensando en mi barrio, porque en las fiestas de la Chantrea no había, vamos, no se escapaba de la programación siempre la carrera de las goitiberas. Entonces, es como, pues eso, estas sí que son palabras del corazón y que te hace mucha, pues que recibes estas cosas con especial cariño, ¿no? Que haya llegado a la revista del barrio y nada, pues súper contentas con toda esta acogida.